quiero dejar sobre todo muy claro una cosa. No es una conferencia que verse sobre indumentaria. Muy importante, porque el título estaba muy acotado, ¿de acuerdo? Es antecedentes artísticos, es decir, reflejos en el arte de la joyería en el contexto de la fiesta fallera, ¿de acuerdo? No de la tradición ni de la vestimenta tradicional, sino en la fiesta de las fallas, para que nuestros oyentes nos entiendan qué es de lo que había históricamente, qué es lo que hemos decidido que perviva, ¿de acuerdo? Independientemente de lo estrictamente histórico, la indumentaria, que hay que diferenciar entre el traje de fallera y la indumentaria fallera tradicional, ¿qué es lo que hemos decidido que perviva? Bueno, pues como he tenido poco tiempo, la verdad esta conferencia fue preparada hace un año para una asociación cultural fallera que celebraba sus bodas de oro, era una ocasión muy buena, pero claro, ha habido que ampliarla, hacerla muchísimo más completa, porque claro, el Ateneo, en fin, no solamente se lo merece, sino que lo reclama, ¿no? Y también la gente que nos escucha. Entonces ha habido que ampliarla, han sido muy pocos días, pero bueno, para mí también era un reto y a mí los retos me gustan, ¿eh? Entonces, pues así ha sido. En cuanto, por entrar ya en materia, tras este preámbulo, pues lo que quiero resaltar dentro de lo que vamos a ver, porque vamos a ver mucho contenido, mucha foto, la gente que no se preocupe, a mí me oirán lo justo, pero va a haber mucho apoyo visual, es decir, para que de lo que estemos hablando más o menos se vea, y luego, naturalmente, pues la gente puede hacer las preguntas que quiera. Yo, dentro de lo que es el concepto de la joyería, sí que he querido sacar unas características. Esto es de mi cosecha, ¿eh? Quiero decir, no es que digas, pues, eso te lo has inventado tú. Bueno, lo he resumido a fuerza de estudiarlo, ¿de acuerdo? No tiene por qué nadie estar de acuerdo conmigo, simplemente, pues bueno, puede estar de acuerdo o no. Luego veremos, ¿no? Hay unas características que reúnen o que engloban toda esta muestra que voy a enseñar, y empezaremos por el tema en la joyería de los materiales, ¿de acuerdo? Los materiales que vamos a ver y que se utilizaban entonces son el oro, sobre todo para las piedras de color, la plata, los brillantes casi siempre se engastarán en plata, o la plata dorada. Claro, hasta 1700, esto lo veremos después, no aparece la talla brillante. Será lo que se conoce hasta entonces es la talla rosa de Holanda o rosa de Amberes, que tiene entre unas 3 y unas 24 facetas. Las piedras no brillan tanto. Y también las esmeraldas, son el brillante y la esmeralda van a ser las dos piezas clave o las más representadas. La esmeralda hay que tener en cuenta que se conoce desde la época de los romanos, pero aquí en Europa y sobre todo en España fue muy utilizada, teniendo en cuenta que las esmeraldas se sacaban de las minas de Colombia y Colombia formaba parte de la corona española. Entonces veremos muchas joyas que combinan el oro, la plata también, en una cosa excepcional, y las esmeraldas. Bueno, y otra de las cosas que veremos también serán las piedras de color, ¿de acuerdo? Las piedras de color también se utilizan. Sobre todo, cada país echará mano de las que pueda tener de una forma más fácil, es decir, aquellos imperios de entonces que tengan minas, ¿de acuerdo? Así como acabo de decir que España las esmeraldas, bueno, pues Brasil, por ejemplo, optará por los topacios, Portugal. Portugal optará por los topacios o los citrinos que vienen de Brasil, formaban parte de la corona lusa, ¿no? De la corona portuguesa, y también, por ejemplo, Italia, veremos que combina mucho los rubíes, los brillantes. Rusia también combinará otro tipo de piedras, ¿no? Y luego, como alternativa, porque claro, luego veremos lo del gusto vertical, eso qué es, ¿no? Como alternativa, las clases menos adineradas, o no quiero decir las clases humildes, porque estas prácticamente no tenían acceso a este tipo de cosas, ¿no? Optarán por lo que se conoce como las piedras de Francia.
Las piedras de Francia no son otra cosa que lo que hoy conocemos por el nombre de strass, ¿de acuerdo? El strass es una piedra que se descubrió en el Rin en esta época, pero también se utilizaba tanto el espejuelo, también es un mineral, como el talco. Son piedras translúcidas, o sea, brillantes, muy fáciles de tallar, que, bueno, que en aquella época pues daban el pego. Es decir, se hicieron joyas con este tipo de piedras más de las que nos imaginamos, ¿de acuerdo? Luego, en cuanto a las perlas, porque también se utilizarán muchísimo en la joyería y han pervivido muchísimo en la fiesta fallera, hay que tener en cuenta que en esta época y en la época justo precedente, la perla es un elemento raro, es un elemento escaso y es un elemento carísimo. Es decir, se equipara su precio al del oro, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que asociar siempre las perlas a la realeza. Lo que van a utilizar las clases menos acaudaladas van a ser el aljófar, ¿de acuerdo? O también van a recurrir a las piedras, a las perlas falsas o las cuentas de cristal, ¿de acuerdo? Que también se utilizarán. Otra de las características que vamos a ver comunes va a ser los modelos y tipologías. Veremos que en el estudio este que vamos a compartir, que vamos a ver, ¿no?, entre todos, existen una serie de características comunes en toda Europa. Es decir, las tipologías de joya, las tipologías de pendiente, las tipologías de collar, las tipologías de lazo. A veces nos va a ser muy difícil saber de dónde procede esa alhaja, ¿no? Porque todas las cortes se imitaban, ¿no? En este momento, pues en el siglo XVIII, sobre todo, la moda viene absolutamente de Francia, ¿no? Y de ahí, pues irán saliendo todos los demás modelos, ¿no? De modo que podemos encontrar una joya que perfectamente puede ser española, puede ser inglesa, puede ser italiana, puede ser rusa, puede ser de los Países Bajos, puede ser centroeuropea, y a veces es un poco complicado, ¿no? Tratar de saber de dónde viene esto. Luego, otra de las características, perdón, muy clave, yo creo, en la joyería de esta época, es la versatilidad que tienen estas alhajas. Es decir, su elevado precio, elevadísimo, no nos podemos ni imaginar. Luego veremos, lo compararemos con el tema de los tejidos, ¿no? La versatilidad hace que en el siglo XVIII e incluso en el siglo precedente, pero sobre todo en el XVIII, que es por el que arrancamos, las alhajas se hagan por piezas intercambiables. Es decir, sus dueñas, en este caso, con ayuda de a lo mejor joyeros o camaristas o de lo que sea, se podían cambiar perfectamente los modelos como nosotros cambiamos la funda al móvil, ¿de acuerdo? Esto era así. Entonces, piezas que se pueden cambiar y se transforman automáticamente en otra tipología de joya. Veremos que una girandola, si le quitas las dos almendrillas laterales, se convierte en lo que se conocía entonces como un pendeloque, ¿de acuerdo? Esto ya lo veremos, lo vamos aquí adelantando, ¿no? La piocha, que no la tratamos aquí porque no ha pervivido en la fiesta, es una especie de ramo floral montada en tembladeras o tembleques. Podía servir o bien como ramillete para el escote o bien como piocha o en francés aigrette en el cabello. Son piezas absolutamente intercambiables. Luego veremos los collares, los ahogadores o sofocantes, ¿de acuerdo?, consistentes en una cinta alrededor del cuello. Bueno, si usted se pone una cinta y se coloca un broche colgante, eso se convierte automáticamente en un ahogador. Son estas piezas, así les permitía a las damas aparentar que tenían más joyas que las que en realidad tenían, ¿no? Esto también tiene mucho que ver con el tema del teatro y de la fiesta, que tanto influirá en este siglo, ¿no? Todo está impregnado, ¿no?, de lo que es este aire teatral, este aire de fiesta, ¿no?, porque las joyas verdaderamente están para lucirlas. La ocasión para lucirlas es la fiesta. Otra de las características es que, generales a todo lo que vamos a ver, es que estas joyas, estas alhajas, tienen su propia evolución. Van evolucionando. ¿Evolucionando a la par de qué? Pues, curiosamente, a la par de la moda, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tanto a tenor de la moda de ese momento,
como a las técnicas de fabricación, que naturalmente van haciéndose pues, más especializadas, más finas, van descubriéndose otros materiales, otra forma de montar, otra forma de tallar las piedras, de modo que veremos que, claro, lógicamente, cuando la moda de las pelucas en la época de Felipe IV, acordémonos de las meninas y toda esta gente, con esas pelucas tan grandes, pues los pendientes no se veían. Entonces surge lo que se llama la arracada, que luego veremos lo que es, con unos colgantes tremendos que llegaban incluso hasta la clavícula. Entonces, claro, esto pesaba tanto que se tenía que atar con cintas por dentro a la peluca, pues si no las mujeres hubieran desgarrado las orejas, ¿no? Claro, esto poco a poco, cuando el peinado se va recogiendo a la parte de atrás, ya no es necesario llevar pendientes tan grandes. A la vez, las monturas se aligeran y a la vez aparece, como hemos dicho antes, la talla brillante que permite que en esta montura ligera la piedra sea también más ligera y además brille más, ¿de acuerdo? Con lo cual vemos que todo está muy unido a la evolución de la moda. Las pulseras, por ejemplo, que aquí en este siglo se denominan manillas, son pulseras gemelas, ¿cuándo tienen su máximo esplendor? Bueno, pues con la creación de la moda, lo que se llamaba la robe à la française, la ropa o el vestido a la francesa, que las mangas las lleva al codo, ¿de acuerdo? Bueno, hoy en día también lo decimos, ¿no? Mangas a la francesa, manga francesa, hasta el codo. Claro, parte del brazo queda libre, con lo cual se pueden lucir pulseras mucho más aparatosas, mucho más grandes, mucho más importantes, y esa es un poco la evolución. Tenemos que tener en cuenta algo muy, muy importante, es que estamos en el siglo XVIII y tanto en el siglo precedente, por supuestísimo, siglos precedentes como en este, estamos en una sociedad estamental, es decir, una sociedad que tiene una formación piramidal. El gusto, la moda, viene de arriba, ¿de acuerdo? De las clases dirigentes, de las clases poderosas, de las clases privilegiadas, ¿de acuerdo? La realeza, la nobleza, el alto clero y, en el sentido de la pirámide, las clases que están justo debajo emularán, es decir, copiarán la moda de arriba. Fijaos la diferencia ahora, ¿no? Con el street style, ¿no? Ahora mismo es la calle la que dicta la moda. Antes era justo al revés, ¿no? Entonces, se tratarán de copiar los materiales, de copiar los modelos, a veces pues con dispar fortuna, ¿verdad? Pero es así, ¿no? Ahora veremos, ya metiéndonos en harina, cuáles son los antecedentes justo de lo que nosotros hemos heredado, ¿de acuerdo? Mirad, aquí os voy a presentar este es el retrato de Isabel de Portugal. Muchas veces los cuadros nos sirven un poco para analizar las joyas, ¿verdad? Mirad, la emperatriz Isabel de Portugal, aquí está pintada por Tiziano, es un cuadro que conocemos todos, tiene un joyel que se llama, la gente dice broche porque le llama broche a todo, pero no, es un joyel, en este caso unido al cuello por un collar de perlas. Acordaos las perlas asociadas a la realeza porque era una cosa carísima. Lo que está colgando, también me preguntaron si era la perla peregrina. La perla peregrina todavía no había llegado a la corona española, ¿de acuerdo? Llega con Felipe II y esto es justo la mamá, ¿de acuerdo? De Felipe II. Veremos también que, claro, con estos peinados que tapan las orejas, ella lleva unos zarcillos. La configuración del zarcillo es simplemente una piedra de la que cuelga una perla o bien una piedra de la que cuelga otra piedra, ¿de acuerdo? Es la tipología más sencilla de zarcillo, de pendiente, ¿de acuerdo? Pero en este caso, la más sencilla, pero la más cara, porque son dos perlas, ¿de acuerdo? Este es el joyel, ¿de acuerdo? En este caso combina las piedras de color con las perlas. Este es otro joyel, en este caso sí unido directamente a una cadena de oro con perlas. Fijaos sobre todo lo que son las piedras, ¿no? La talla tan básica que tienen, ¿verdad? No, eso no brilla mucho. Y están metidos como en unas cajas, ¿verdad?
la joya un aspecto muy macizo todavía. Esto es del siglo precedente, donde se da mucha importancia, más que a las piedras y a las perlas, que también, a la labor de orfebrería, ¿verdad? Mirad. Esto no es de época, esto es un revival de los años 20, de una joya del siglo XVI, de lo que podría haber sido, pero para que veáis un poco la importancia que se le da también a los esmaltes, ¿de acuerdo? Mirad, esta es una joya de la época, donde efectivamente esto es una obra de orfebrería, ¿de acuerdo? Todo con esmaltes, perlas, oro, y en este caso reproduce la Caín y Abel, ¿verdad? Es una escena bíblica, ¿verdad? Y otra de las características que van a tener estas joyas, aparte de su aspecto pesado, que lo era, además, gran cantidad de labor de orfebrería, es que el reverso, que es la parte de atrás, esta es la parte de atrás de la misma joya, siempre va adornado con esmaltes, ¿de acuerdo? Unos esmaltes muy complicados. Fijaos qué labor, esto es la labor de un joyero orfebre, impresionante, finísima, ¿de acuerdo? Esta es centroeuropea, también es un joyel, es un broche de pecho. En este caso reproduce pues, la imagen de un niño Jesús, es devocional. Fijaos también las piedras, ¿no? Que van como nos recuerda un poco a la talla baguette, que no es, por supuesto, con unos pinjantes, y en este caso el niño Jesús iría esmaltado, ¿de acuerdo? Para conseguir esas carnaciones, rematado con una corona. ¿Ve? Otro tema mitológico, en este caso el nacimiento de Venus, ¿verdad? Otro joyel, ¿de acuerdo? Con piedras preciosas, perlas y sobre todo esa labor casi arquitectónica, ¿verdad? Con esas columnas, con esos delfines, es como una imagen metida en un retablo, ¿verdad? Y esto para llevarlo aquí en el pecho, evidentemente muy aparatoso, muy vistoso y lo que nos da ideas un poco pues, del poder de su propietaria, ¿verdad? Esta es la parte posterior. Fijaos, toda una labor de engarce, de orfebrería absolutamente tremenda. Es casi como un reloj, ¿no? Es una cosa que esto nos viene de Italia, ¿no? La labor de los esmaltes, ¿de acuerdo? Que también la vemos aquí. No me paro mucho porque, claro, queremos adelantar. Esto es otro, en este caso un camafeo, ¿verdad? Reproduciendo la adoración de los pastores, con pedrería y con una perla. Bueno, también es un pinjante. Esto es florentino, ¿verdad? La he puesto simplemente por ver que hay de varias maneras, ¿no? Por ejemplo, aquí han utilizado como cosa curiosísima el cristal de roca, ¿verdad? Para enmarcar un esmalte que, por cierto, la parte central es en este caso desmontable, es decir, aquí ya sí que se puede jugar con la versatilidad de las piedras, reproduce a una virgen anunciada, ¿verdad? Veis que tiene la azucena en la mano, y ese óvulo central se llama viril, con el copete, que es por donde va cogida la argolla a la que se sujetaría pues, la cadena, el collar de perlas, lo que sea, y de remate pues tiene por abajo una perla, pero ya te digo, fijaos qué labor de talla, ¿no? en un cristal duro. Y aquí sí que me detengo porque efectivamente aquí estamos viendo ya la pieza que nos interesa, que es digamos, el abuelo o el padre de las joyas que veremos después, las joyas de pecho que se llaman o bien joyel o rosa o simplemente joya. ¿De acuerdo? Nosotros hemos visto aquí la choya, ¿no? Bueno, pues esto es la joya. ¿Qué características tiene? Bueno, pues para empezar vemos que son motivos casi siempre geométricos, ¿de acuerdo? Una cosa muy rígida. Aquí el elemento floral, los lazos, elemento naturalista, más que nada, todavía no ha aparecido. Suelen ser casi siempre en forma cruciforme o de rosa, no se sale demasiado del modelo, por eso también se le denomina rosa. Las monturas, como veis, muy macizas, las piedras van como encajonadas, ¿verdad? Aquí también se ha utilizado también un poquito de esmalte. Recordemos que la talla brillante hasta 1700 no aparecerá. Y este es el reverso.
¿de acuerdo? Hemos visto que las joyas todavía conservan ese esmalte por la parte de atrás. ¿Qué ocurre? La joya de pecho, joya, joyel o rosa, nos da igual, también tendrá una evolución. Esta evolución, que este tipo de joyería llegará hasta durante todo el siglo XVII, pues se eliminará el esmalte de la parte posterior, aparecerán formas más naturalistas, como he dicho antes, las flores, los lazos, las coronas, y también las monturas se harán al aire, ¿de acuerdo? Ello hará que las piezas pesen menos y que las piedras brillen más, con lo cual las piezas ganarán en brillantez y también disminuirán en peso y serán más ligeras. Bien, los modelos, bueno, pues este sencillo, que luego se puede ir complicando un poco más, que se llamará o peto o sobrepeto, que es lo mismo, ¿de acuerdo? O cuando el broche o la joya se complica, empiezan a aparecer flores, elementos pinjantes, que eso veremos lo que es, eso se llamará brocamante o brocamantón, ¿de acuerdo? Que es el que servía para anudar algo en el pecho, alguna tela, algún escote, lo que sea, pues se llama brocamante. Una de las variantes a estos broches de pecho, que también lo veremos después, serán las veneras. Las veneras generalmente son medallas honoríficas concedidas a personajes de la altísima nobleza o de la realeza que se llevarán prendidas al pecho, generalmente colgando de un lazo del que forman parte, un lazo de pedrería, y son generalmente, pues eso, órdenes militares, órdenes de honor, ¿de acuerdo?, concedidas por la realeza europea. Luego veremos esto y ahora, y esto parece un salto un poco raro, ¿no? Pero esto se debe a la conferencia anterior, ¿no? Es cierto que aquí vamos a tocar muy de pasada, porque no quiero profundizar, al tejido como joya. ¿Tiene que ver? Sí, tiene mucho que ver. En esta época vestirse es muy caro. Es carísimo. No me estoy refiriendo ya a las telas ricas, ¿no?, que va a utilizar la alta nobleza, la nobleza, etcétera, sino el pueblo en general, ¿de acuerdo? La ropa se hereda, en fin, esto nos lo podrán contar los indumentaristas, pero de toda la ropa que vamos a ver aquí, yo me voy a centrar en el encaje, que sí que es lo que ha pervivido dentro de la fiesta, ¿de acuerdo? Muy de pasada, ¿de acuerdo? De encaje nos podría hablar largo y tendido, pues Juan Manuel Fernández, que tiene aquí su tienda en la calle Comedias, Juanma me encanta, que bueno, pues sabe todo lo referente a los encajes. Pero bueno, el encaje como invento, ¿verdad?, surge en el siglo XVI en Venecia, en teoría, porque muchos países se disputan su paternidad, pero tenemos que darle origen en algún sitio, ¿verdad? Pues surge ahí y de ahí pues cada país irá introduciendo sus variantes. Conocemos muchos tipos de encaje, conocemos el Alençon, el Valenciennes, el Chantilly, el Cluny, el Bedfordshire, el Torchon, muchísimos, o el Honiton, ¿no?, por ejemplo, que era el favorito de la reina Victoria, por un decir, ¿no? Pero a nosotros, por ejemplo, a nosotros nos ha llegado como perviviente de la fiesta fallera la blonda. Es lo único de lo que voy a tratar. Aquí, por ejemplo, tenemos un fragmento de un cuadro que luego veremos de Vicente López, un valenciano, un pintor, un retratista maravilloso, Vicente López Portaña, en la que aparece la reina María Cristina, la mamá de Isabel II, luciendo una mantilla de blonda. Bien es cierto que aquí la mantilla se utiliza solamente para los actos de carácter religioso, ¿no? Pero en esta época y en la época anterior la mantilla formaba parte del atuendo en general, de las damas. En este caso, la blonda, por señalar un poco pues, su origen, ¿verdad?, la blonda va unida a la invención del tul, que forma parte, ¿verdad?, se inventa o surge en 1797 y de hecho su nombre, blonda, deriva del francés blonde. Blonde porque rubio, significa rubio, rubia, porque ese era el color amarillento
blanco amarillento que tenía los hilos de seda natural, de seda cruda, ¿de acuerdo? Con el que se elaboraba las blondas. Bueno, realmente, ¿qué es esto, no? La blonda, pues hay que diferenciar que el encaje, a diferencia de un bordado sobre una tela preexistente, es una elaboración de tejido, ¿de acuerdo? De modo que lo que le diferencia a la blonda del encaje más popular es que está hecha con hilos de seda, ¿de acuerdo? Son una serie de hilos que van en unos canutillos pequeños, ¿de acuerdo? Muy finos, y se va tejiendo. Claro, se van tejiendo unas tiras de unos 15 centímetros, ¿de acuerdo? Que luego se tienen que unir. El punto, para los interesados en este tipo de labores, el punto típico de la blonda es el lenzado, ¿de acuerdo? O también se llama punto encontrado. Pero la pieza estrella de la blonda es la mantilla, como vemos aquí. Aquí tenemos otra, mira. Este cuadro también es de Vicente López, fijaos qué bien representada está, ¿no? Con esas flores tremendas. Bueno, pues es esta mantilla, ¿de acuerdo? Que en teoría sería la mantilla almagreña, que se hace, como digo, en tiras de unos 15 centímetros, que luego se tienen que unir con unas puntadas invisibles, con un tipo especial de punto que se llama el punto de ingerir. Esto lo hace absolutamente imperceptible, ¿de acuerdo? Claro, estamos hablando, fijaos, de un poder adquisitivo tremendo que debían tener las propietarias, ¿no? Luego también habrá gente que me dirá, bueno, pues también existe muy parecido a esto, es el encaje de Granada. La diferencia con esto, el encaje de Granada es un bordado sobre tul, ¿de acuerdo? Hemos dicho que el encaje es una elaboración de tejido, no un bordado. El hecho de que sea tul bordado, pues abaratará muchísimo el precio, ¿no? Por eso, pues bueno, también fue tan popular en el siglo XVIII. ¿Ves? Aquí tenemos a Vicky, a la reina Victoria, con su mantilla que formaba parte del atuendo de corte. Eso que lleva ahí abajo está rescatado de un vestido muy famoso que ella tuvo. Este es el punto Honiton, que es el que a ella le gustaba mucho y casi logró hacer de él un punto nacional, ¿no? Un encaje nacional. Como nosotros hicimos el encaje de blonda, un encaje como que tiene que ver muy con la tipología de mujer española, ¿no? ¿Verdad? No me quiero meter en nacionalismo, ni muchísimo menos, pero sí que es cierto que se identifica mucho con nosotros, no obstante no ser una invención española. Pero se ha llegado tanto a identificar. Bueno, aquí he puesto, claro, los caballeros también, oye, también tenemos derecho a pues, mostrar pues, la riqueza del atuendo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un chaleco de seda bordado en hilos de seda. Esto debe ser de talleres franceses o ingleses de hacia 1770, 75, una cosa así. Esto está un poco para los que nos dicen, no, es que también iban muy adornados los chalecos, como las telas de Valenciana. Digo, no tiene mucho que ver esto con la tela de Valenciana, porque fijaos que está bordado, ¿no? Bordado a mano, ¿no? Fijaos esto, ¿no? Esto es una chupa con chaleco, ¿de acuerdo? Que la he traído, bueno, aparte de por la vistosidad, aparte los botones van no solamente forrados, sino que van forrados y bordados también. ¿De acuerdo? Fijaos si este vestido no hay que considerarlo una joya, o sea, esto era absolutamente inasequible. ¿De acuerdo? Eso también debe ser de la década de los 70, 1775. Otra, esta es un poco la de la portada, ¿verdad? No es la misma, pero es la de la portada, también en hilos de seda. Como veis, aquí la discreción no era, unos contrastes muy fuertes, que es lo típico del barroco, o sea, del rococó, ¿no? Que no nos lo imaginamos, pero sí, eran contrastes muy atrevidos. Aquí tenemos a María Luisa de Parma, ¿de acuerdo? Esta señora, en este caso, aquí todavía no es señora, es princesa de Asturias, no es reina, quiero decir, si que era señora, sí. Bueno, luciendo un vestido, ¿de acuerdo? Ancho por los lados. En España se denominó tontillo o chillón, por el ruido que hacía cuando se movía. Bueno, pues eso tiene que ver con la moda. Aquí también, cuando ponías esto,
falleras o ay, mira, sí, este tejido así de tiras que a mí me suena y tal y cual, muy valenciano, y les decían, no, de valenciano nada. Esta señora no apostó para nada por la seda valenciana, y eso que la tenía, porque según no, los inventarios de su guardarropa, todos dicen que se encargaba la ropa a París. ¿De acuerdo? Aquí en España solamente se encargaban camisas, pañuelos, o sea, cosas interiores, de batista, era todo como nacional, ¿verdad? Pero sí que es cierto que aquí podemos ver, pues que sí, a ver si lo podemos ver, yo creo que sí. Aquí un poquito mejor, ¿verdad? Aquí en el pecho sí que lleva lo que hemos dicho antes, una venera, ¿de acuerdo? Es una orden militar, en este caso es la Cruz Estrellada, es una orden creada por María Teresa de Austria, concedida a las mujeres de la realeza europea con 16 cuarteles de nobleza, ¿de acuerdo? Recordemos que para servir en la corte vienesa había que tener 14 títulos de nobleza, ¿no? Pues esto tenían 16 y era la orden de la Cruz Estrellada. Veis que es un medallón que está sujeto con un lazo de diamantes al pecho. Ella solamente tiene un lazo al cuello, no tiene más joyas, pero claro, ni falta que le hacen, ¿no? Aquí en este otro, esta es Isabel de Borbón-Parma, ¿de acuerdo? Es infanta de España, pero princesa de Francia. Claro, esta chiquita tan mona, pues es la nieta de Luis XV por parte de madre, pero el padre era el hijo del rey en España, ¿verdad? La he traído, esta está pintada por Nattier, y la he traído simplemente porque aquí también podemos ver un poco las tipologías de la moda. Es la única que he encontrado que se ve bien. Fijaos en el detalle del delantal. Lleva un delantal de encaje muy evidente, ¿verdad? Cortito, un delantal cortito, ¿por qué? Porque no se va a tapar toda la labor de encaje de oro que lleva por bajo, ¿de acuerdo? Esto es una cosa absolutamente riquísima. Y como veis, aquí una de las características que mira tú por dónde, nadie me lo ha dicho, pero es verdad, ha pervivido también en la fiesta fallera, y es que a los niños de la corte francesa se les vestía exactamente igual que a los mayores. A las falleras pequeñitas también se les viste como a las falleras ya adultas, ¿verdad? Pues esto ocurría. Esto era algo que en la corte austríaca ya había caído un poco en desuso, pero en la corte francesa pues pervivió hasta la década de 1780. Ya se crearon trajes ya más de niño. Pero vemos el corpiño, que mucha gente también me ha dicho, no, era para resaltar el busto. No, pues era justo lo contrario, era para aplastar el busto, porque la moda en esta época pretende que las mujeres tengan las siluetas de campana, ¿de acuerdo? Tienen que ser cinturas muy estrechas, pechos muy aplastados y un gran volumen en la parte inferior, en la parte de las faldas, que es plano delante y detrás. El volumen siempre se concentra en los lados hasta que en la década de 1860 pues aparezca la crinolina, ¿de acuerdo? La crinolina completamente circular, que la pondrá de moda Eugenia, nuestra Eugenia de Montijo, ¿verdad? Bueno, aquí vemos todo lo contrario, ¿verdad? Aquí lo que llevaban las clases populares, en este caso una indiana, que veremos que es un tejido barato, bueno, barato, sí, más de algodón estampado, venía de la India, por eso se llamaba indiana, y aquí en España, bueno, pues las primeras fábricas de indianas fueron en Barcelona, y aquí vemos, fijaos qué diferente, ¿verdad? Diferente, pero la moda de alguna manera se sigue. Al cuello una cinta, ¿verdad? Como un ahogador, y en la oreja, pues un arete con un barquillo, ¿no? Este modelo creo que se llama gallega, bueno, creo que sí, pero la moda, fijaos qué diferencia, ¿no? O sea, la riqueza absolutamente insultante de las otras damas y la sencillez un poco, aunque la dignidad, ¿no? Porque eran piezas muy bonitas del algodón estampado indiano, ¿verdad? Bueno, y aquí Madame Pompadour, Jean Poisson, marquesa de Pompadour, bueno, retratada ya en el último año de vida, y vemos que lleva efectivamente, ella creó y de hecho la lleva en este cuadro,
la robe à la française, es decir, el vestido a la francesa, que consistía en estas mangas al codo con las puntillas. La gente se creía que las puntillas estas que asoman aquí iban cosidas, como en los trajes nuestros. No. Esto es la camisa interior, que sobresale por fuera. Esto va todo cogido. Y la lazada en el corpiño, que como veremos sustituye a la joya del devant de corsage, que veremos después, y lo que lleva es una seda recamada con un gran volante de encaje, como siempre el encaje como símbolo de poder y de riqueza, rematando el vuelo del vestido. Bueno, tampoco me quiero yo... Aquí. Aquí sí que nos metemos en harina y vamos a ver qué es el devant de corsage. El devant de corsage, bueno, ha recibido muchos nombres. Por ejemplo, en España se llamó pieza de cotilla. Nosotros también le ponemos nombres autóctonos a las cosas. Pieza de cotilla, stomacher en Inglaterra y devant de corsage o devant en corsage en Francia. ¿De acuerdo? Esto no es ningún devant de corsage, esto es un jubón, ¿de acuerdo? Aquí todavía hemos conservado la denominación de jipot, ¿de acuerdo? Pero vemos que sí, que aquí no aparecen joyas, pero sí aparece ya el dibujo de la tela casado, es decir, para que en las dos partes sea igual, y como detalle rico, muy rico, este encaje de plata, este encaje metálico, de lo que rodea el escote y el borde de la pieza, y también los agremanes que tapan, ¿de acuerdo?, las costuras en lo que es la zona del cuerpo. La propia tela es en este caso la joya. Claro, esto lo podemos complicar, ¿de acuerdo? Claro, como estamos en la moda de la apariencia, del teatro, pues claro, aquí hay que echarle la menos tela que se pueda para poder lucir, ¿verdad? Esto es la pieza que vendrá a sustituir a los jubones todos de la misma tela. Esto es francés, ¿verdad? Que de sencillo no tiene nada porque esto es un peto, ¿de acuerdo? O sea, también se llama peto, que iba sobre el jubón, ¿de acuerdo? Atado o cosido para que solamente se viera la parte de delante. Claro, con esta labor tan impresionante, verdaderamente aquí no hacía falta que le pusieras joyas encima. Este también es francés, imaginaos, ¿no? Veis aquí las presillas, ¿verdad? Para poner las cintas, para poderlo atar al cuerpo. Este está bordado en oro sobre tela, muy rico también. Y este, que es italiano, este está además ya en un plus, está bordado sobre malla en oro, rematado con un encaje de concha, lo veis, todo alrededor, con sus presillas, que están aquí. Y claro, esto evidentemente pues, no necesitaba joya, pero evidentemente el efecto que causaba en la parte delantera del jubón era absolutamente deslumbrante, ¿verdad? Bueno, aquí sí que entramos ya en la pieza. Fijaos en lo que nosotros hemos denominado pieza de cotilla, stomacher, devant de corsage. ¿Qué es esto del devant de corsage? Es una pieza, bueno, stricto sensu, es un conjunto de piezas, ¿verdad? Es una serie de broches que se colocan, generalmente se cosían al jubón, desde el borde del escote, aquí, hasta prácticamente el ombligo, ¿de acuerdo? Claro, esto nos va sonando, esta pieza también nos va sonando. Se hacían evidentemente en piedras preciosas, era una pieza absolutamente ligada a la realeza. ¿Por qué? Porque era, digamos, la pieza estrella que podía realizar un platero o un joyero. De hecho, tenía muchísima suerte si conseguía hacer uno en toda su carrera, ¿de acuerdo? Porque eran piezas muy, muy exclusivas. Este es otro, imaginaos, aquí vamos viendo ya un poco tipologías que nos van sonando. Las formas de lazo, ¿verdad que sí? El lazo es una pieza muy común
en este caso con pinjantes, ¿de acuerdo? Con piezas que se van, que cuelgan, ¿verdad? Claro, otra de las características del divan de corsage es que muchas de las piezas luego han sobrevivido sueltas. Nosotros hemos conocido piezas huérfanas, ¿no? Porque todo el conjunto en algunas ocasiones no ha llegado hasta nosotros, ¿no? Claro, ¿esto cómo se soluciona? Pues Madame Pompadour, que la hemos mencionado antes y la hemos visto, se cansa en 1750, crea la robe à la française y ya no hace falta llevar todo este tipo de piezas, sino que se sustituyen por lazos de seda muy vistosos y muy coloridos. Aquí vemos esto se llama unas pasantías, ¿no? Es un poco el examen, un poco el diseño, ¿verdad? De dos piezas de divan de corsage. Como veis, si partimos las piezas por la mitad, pues cada lado tiene un diseño para que, bueno, pues se vaya viendo cómo podría quedar, ¿de acuerdo? Aquí abajo vemos una serie de broches, ¿verdad? También en forma de lazo. Esto es lo que antes llamaríamos el brocamante o el brocamantón, ¿verdad? Broches centrales que pueden llevar pinjantes o no, como por ejemplo este. Aquí sí que la cosa está más complicada porque el copete está en forma de flor, ¿verdad? Y esto de aquí es otro broche, ¿verdad? Otro broche en forma de ramo. Este es una pieza entera, ¿verdad? Un conjunto de piezas enteras. Lo he traído por lo siguiente, me ha parecido muy, muy curioso y muy bonito. ¿Por qué? Porque hemos dicho antes que las piedras de color se solían montar en oro. Y aquí está montado en plata, pero los engastes sí que están montados en oro. Vemos que las piedras, lo que las rodea, que es el engaste, está hecho en oro. Una pieza muy curiosa, como veis, muy rica y, por supuesto, nada accesible pues no, a todo aquel estrato social que no sea pues, la realeza o la alta nobleza. Perdón. Este lo he traído porque también es muy curioso. Los historiadores no se ponen de acuerdo si es la parte de arriba superviviente de un divan de corsage entero o si es una pieza sola, ¿de acuerdo? No lo sabemos. Lo que sí que es verdad es que esta pieza la he traído porque formaba parte del tesoro de la Virgen del Pilar, fue arrebatado por los franceses y ahora mismo está en el Victorian Albert Museum, el que quiera lo puede ir a ver allí. Como detalle curioso, hemos dicho que el copete, que es la parte de arriba, veis estas florecitas, pues como detalle, estas florecitas están montadas en tembladera, en tembleque. Esto cuando la propietaria se movía, estas florecitas temblaban, se movían también. ¿De acuerdo? No sabemos, por eso digo que el divan de corsage muchas veces no se ha conservado entero y como era intercambiable, como vemos aquí, simplemente se podían añadir unas piezas u otras y la joya cambiaba. ¿Verdad? Bueno, esto es ruso. Sobre modelos franceses, pero esto pertenece a la corona rusa. Fijaos qué detalle, son en forma de lazos, colocables conforme a la señora pues, le parezca bien, pero aquí vemos ya introducción de elementos naturalistas, flores, están insinuadas. Tampoco me quiero detener mucho. Bueno, esto es centroeuropeo también, podía ser español divinamente. Aquí sí que es verdad que se combina la esmeralda con el brillante. Es una pieza, pues, muy patria, ¿no? Pero esto es una donación a un santuario. Esto también lo conocemos por una donación a un santuario, que ahora mismo no recuerdo cuál, pero es un broche, ¿de acuerdo? Broche que podría ir en un lateral del pecho, en forma floral. Este es otro, este es inglés, ¿de acuerdo? Vemos que muchos modelos nos recuerda a esta pasantía, a este diseño que hemos visto antes, ¿verdad? Esto, por ejemplo, esto nos va sonando ya, ¿no? ¿Verdad? Esto del lazo. Vamos a ponerlo más en grande, que esto es muy interesante. Por ejemplo, fijaos, se ve un poco mal, pero bueno, aquí tenemos el lazo central con un pinjante grande. Aquí podemos ir, estas piezas, podemos ir viendo los elementos, ¿no? El lazo, estas piezas, que en este caso hay dos, que se llama el tramo, y la roseta o cruz. Pero muchas veces estas cruces
se disimulan, se hacen en forma y realmente entre cruz-flor, ¿de acuerdo? Porque estas piezas ya no tenían un significado devocional, tenían un significado estrictamente ornamental. Esto que tenemos aquí es lo que os decía antes, lo veremos luego cuando tratemos el tema de las girandolas, ¿no? Esto es una girandola. Si a la girandola le quitamos las dos piezas laterales, nos queda esto, que es un pendeloque, se llamaba así. Las cosas hay que llamarlas porque las cosas son porque se nombran, ¿no? Y lo de aquí abajo son unas aigret, son unas piochas que iban en la cabeza o en el pecho, que también iban montadas en tembladera. Aquí también vemos estas joyas importantes, otro diseño de girandola, otro pendeloque, y otro lazo, en este caso, con varias piezas en el tramo y la roseta final. Los dos laterales son dos lazos rematados con una cruz, ahí sí tiene más forma de cruz. Son dibujos de Gilles Legaré, un joyero francés pues muy afamado, que luego saldrá a colación, lo volveremos a... Quedaos con esto, quedaos con este diseño, porque luego saldrá. Fijaos, es el calco, ¿de acuerdo? Esto es una joya cordobesa en oro y esmeraldas. Efectivamente, tenemos el lazo, el copete aquí arriba, el tramo y la cruz. Cruz en forma de roseta, ¿de acuerdo? Otra exactamente igual. Vemos que los modelos se van repitiendo con variantes, variando el tamaño, ¿verdad? Lo mismo el lazo, el tramo, el copete y la rosa. Y en este caso, además, un pinjante, ¿de acuerdo? Al final de la cruz. Lo mismo sin ninguna pieza, sin ningún tramo, ¿verdad? La roseta, y aquí sí que es una roseta tal cual, de brillantes, unida al lazo con su copete, ¿de acuerdo? También. Son modelos muy afiligranados, ¿verdad? Y aquí, bueno, no es que quiera yo hacer publicidad de nada, bueno, Luis Ignacio también es amigo mío, pero para que veáis que las piezas actualmente se reproducen exactamente igual. Exactamente igual. O sea, esto está calcado de los modelos antiguos con absoluta fidelidad, ¿no? Perdón. Este lo he traído, claro, también diréis, ay, pues mira, también con piezas colgantes. Esto es florentino, ¿de acuerdo? Esto es de la segunda mitad del 18, porque los modelos en Florencia suelen combinar las piedras de colores, como es este el caso, y no abandonan del todo el uso del esmalte, como vemos aquí, en esta joya, ¿no? En esta joya, en este broche de pecho, ¿verdad? Muy vistoso, muy vistoso. Otro lazo, en este caso con brillantes y rubíes, probablemente sea un diseño italiano. El lazo casi parece tridimensional, ¿verdad? Ya se le van dando unos volúmenes y unas cosas. Este lazo, ¿verdad? Esto es ruso. Lo digo os lo he puesto para que veáis que en toda Europa verdaderamente los modelos no sabríamos dónde, ¿no? Este ruso precisamente, bueno, ruso porque os lo digo y porque está además en el Museo de la Armería, en el Kremlin, este lazo perteneció a Catalina la Grande y las piezas que se utilizaron fueron diamantes del Brasil y estas piedras de color son espinelas. Es una pieza típica de la joyería rusa porque durante muchísimo tiempo se las confundió con rubíes, que no eran espinelas. Y claro, uno piensa y dice, ah, pues sí que era tonta Catalina, que le vendían rubíes por espinelas. No, no era tonta, porque esta piedra, mejor dicho, tiene una cualidad muy curiosa, ¿no? Y es que brilla en la oscuridad. Tal cual, tiene un efecto reflectante que solamente con poca luz que haya, esta piedra brilla muchísimo, ¿de acuerdo? Esto también es de la corona rusa, ¿de acuerdo? En brillantes y espinelas, también son espinelas. La gente me dice, no, son topacios, no, son espinelas. Es una piedra que gustaba muchísimo. Este lazo es italiano también, ¿eh? Sobre modelos franceses. ¿Veis que, acordaos del dibujo que hemos puesto antes, se copia absolutamente. Es una pieza de gran ligereza
y combina la plata con la piedra de color. También extraño, porque para las piedras de color se utilizaba el oro. Esto es más moderno, ¿de acuerdo? Estos son topacios rosa, pero es más moderno. Veis que lo que es el broche con pinjantes pervive. Es un modelo que pervive y, por supuesto, todo esto es desmontable. Se puede añadir a estas dos piezas, se puede quitar, se puede acortar, se puede hacer absolutamente de todo. Y esta es la última, que también pertenece a la corona rusa. Esto sería absolutamente un broche brocamante o brocamantón o joya, es lo mismo, que es un broche con un elemento colgando, con un pinjante grande, en este caso dos piedras exactamente iguales, de brillantes. Bueno, vamos a pasar a otro elemento. Bueno, aquí lo hemos puesto con el nombre así un poco más altisonante, ¿no? La parure o demi-parure. Realmente de lo que estamos hablando es de los aderezos, ¿no? En España lo llamaremos aderezos y no aderezos, como dice la gente, aderezos. ¿Qué es exactamente un aderezo? Bueno, pues un aderezo de aderezar, de componer, pues consiste básicamente en una serie de piezas de joyería que guardan entre sí un diseño común. ¿De acuerdo? Son piezas que hacen todas juego, que están diseñadas iguales, ¿no? Que hacen juego. Bueno, pues yo os he puesto aquí un cuadro absolutamente revelador, porque la retratada, en este caso podemos hacer un estudio de joyería solamente con todo lo que lleva puesto, ¿de acuerdo? Se trata de María Cristina de Habsburgo Lorena, no confundidla, por favor, con la segunda mujer de Alfonso XII. Esta concretamente es la hija mayor de María Teresa de Austria, de la emperatriz María Teresa. Posteriormente fue duquesa de Teschen, es decir, gobernadora de los Países Bajos austríacos. Por si alguien tiene alguna, no sé, lo digo porque les hizo mucha gracia en la otra conferencia, esta señora, entre comillas, es la culpable de la difusión de la muselina, ¿de acuerdo? Mientras ella estaba de gobernadora de los Países Bajos austríacos, allí se creó la muselina, se llevó a Francia y allí, evidentemente, la moda la difundió, exactamente como la conocemos hoy. Bueno, vamos a ver, María Cristina, ¿qué lleva? Bueno, en primer lugar, vamos a ver qué lleva al cuello. Bueno, este collar ya lo hemos visto en el diseño. Se llama realmente, tiene tres nombres, ¿no? Tiene el ahogador o sofocante, que se llamará en España, y en Francia y en Europa tendrá el nombre poco elegante de collier de chien, collar de perro, por su similitud, ¿no? Esto, por supuesto, tenía varios modelos, ¿no? Era básicamente un collar ceñido al cuello del que podían prender joyas, en este caso un lazo. En otras ocasiones solamente era el broche atado a una cinta, pero es que en este caso, además, esta joya lleva incorporada un collar en el que se llamaba collares de herradura. Este collar va soldado al collar ceñido, ¿de acuerdo? Por eso se llama de herradura, y además tiene otro pinjante, ¿no? Otra pieza, digamos, que remata lo que es el collar. Otra variante, bueno, aquí también vemos, por ejemplo, esta pieza que os he dicho antes, que era un ramillete que desmontado, menos voluminoso, y colocado en la cabeza, era una aigrette, ¿de acuerdo? Una piocha. Pero, además, podemos ver aquí parte de un devant de corsage, ¿de acuerdo? Forma parte del aderezo, pero es que además los lazos van rematados con tiras de brillantes. O sea, esto ya es el chimpú, ¿de acuerdo? Si ya se podía la cosa hacer más, pues más. Y otra de los detalles que quiero poneros es el uso de las manillas, ¿de acuerdo? Veis aquí las pulseras gemelas que cobran mucha importancia. Acordaos, perlas, asociado a la realeza, era muy caro. Aquí todavía no están los broches centrales
que aparecerán después, y aquí no aparecen, pero ya están introducidos en lo que es la parure, es decir, el aderezo, el juego completo de esta vestimenta, de este vestido. ¿Y por qué cobran importancia? Por, como digo, la invención del vestido a la francesa. La manga llega al codo, con lo cual deja visible gran parte del brazo y se pueden lucir joyas importantes. Por supuesto, en la cabeza, aquí también lo vemos, lo que lleva, no son adornos, son horquillas. Esto va clavado en la cabeza y son horquillas que van rematadas con adornos de brillantes. Por supuesto, no me paro demasiado en los pendientes, que los veremos después. Esto efectivamente es una girandola, ¿de acuerdo? Una girandola que además tiene como característica de segunda mitad de siglo que la pieza central es más larga y más grande que las laterales. Este cuadro verdaderamente es un ejemplo, es un muestrario verdaderamente de toda la joyería que podemos encontrar en este siglo. Vale, ¿qué he hecho? Nada, no os preocupéis. Pasamos y punto. Que hay veces, ¿verdad?, que nos volvemos. Y así lo volvemos a ver todo. Bueno. Estos son las cosas del directo, no pasa nada. Y nos vamos a volver un poco... Bueno. Esto en la época se llamaba pase a la italiana, ¿no? Cuando lo pasas todo rápido, ¿verdad? Este es otro retrato, ¿verdad? En este caso de María Antonieta, todavía como delfina de Francia. Fijaos en el ahogador, ¿verdad? Ahogador o sofocante, que en este caso tiene una pieza colgando, brillantes rodeando el cuello, y como pieza, digamos, principal está este gran pinjante de brillantes. Para los que me queráis, que lo vais a preguntar, porque me lo preguntaron, esta moda, porque me preguntaron, ¿qué lleva unos tirantes? Lleva unos tirantes. No, esto no son tirantes, esto es una moda que surge en el siglo anterior, fijaos si duraban las modas, ¿no? Que se llama un vestido a la palatina. Esto lo sacó la princesa palatina del Palatinado, claro, en la corte de Luis XIV, y era una señora que cuando se traslada a vivir a la corte de Versalles, pues una señora muy friolera, y trae consigo unas pieles de Marta, ¿no? Y se las pone al cuello. Esto se pone de moda y las señoras iban con dos rabos de Marta ciberina cruzada en el pecho. Esto dio lugar a que estos adornos se dejaran caer sobre el hombro, que podían ser de encaje acabado a dos caras, o varió para hacerlo más ligero y más bonito en esta especie de tirantes con flores que recibieron el nombre de rosas de Alsacia, ¿de acuerdo? Es un poco temas de moda, vamos. ¿Veis? Lo digo para que volváis a verlo aquí, que se repite, ¿no? Otro ahogador o sofocante, en este caso, fijaos, aquí no daba la cosa para tanto porque va unido con una cinta, ¿de acuerdo? Y tiene una cinta y no rodea exactamente el cuello los brillantes. Claro, fijaos en lo que lleva. Con un broche se podía realizar este adorno del cuello, también con su pinjante exactamente igual que el que hemos visto antes, un lazo aquí, más pequeño que sujeta, esto sería como una roseta, como una joya, ¿de acuerdo? Todo intercambiable, absolutamente. ¿Veis? La variante del ahogador o sofocante es que en lugar de brillantes llevasen perlas. Claro, es el modelo más sencillo, pero ya hemos dicho que a la vez es el más caro porque las perlas eran carísimas. Las clases, como digo, menos acomodadas, pues tenían que optar o bien por las perlas de aljófar, las de río, o bien por las cuentas de cristal, o como hemos visto en el caso anterior, esta valenciana popular que llevaba a la gallega, pues una cinta. O sea, es decir,
El gusto es vertical, como hemos dicho antes. Las clases de abajo tratan de copiar a las de arriba, como sea, ¿no? Aunque sea solamente con la cinta, ¿no? Aquí también vemos las girandolas que lleva la retratada, ¿de acuerdo? Vamos a ver, que creo que hay más. Bueno, lo mismo. Esta es María Luisa de Parma, la mujer de Carlos IV, siendo princesa de Asturias, retratada por Antón Rafael Mengs, ¿de acuerdo? ¿Veis? En otras ocasiones el ahogador, lo vemos aquí, va superpuesto a la cinta. Ni va atado, ni se compone solo de brillante, sino va sobre una cinta de terciopelo con el fin de que destaque más. ¿De acuerdo? Y aquí sí que tiene un broche más sencillo, lazo, un cuerpo intermedio o tramo, un pinjante grande, ¿de acuerdo? Las girandolas, y aquí vemos, como os he dicho antes, una venera, que es una de las variantes de los broches, de sobre todo los brocamante o brocamantón o peto o sobrepeto, es lo mismo. En este caso, como habíamos dicho antes, la orden de la cruz estrellada, ¿de acuerdo? ¿Veis? Estas tiras que veis aquí de encaje, esto es lo de la moda de la princesa palatina, solo que ya no se las ha puesto por delante, las ha dejado caer. Pero todo es un poco lo mismo, ¿no? Eso es. Bueno, otro diseño, ¿veis lo que os decía? Eso también es un ahogador o sofocante, ¿de acuerdo? La han puesto además en su caja original, cosa que me parece ya el colmo que se conserve. Esto al cuello, un lazo, un tramo aquí, un lazo y en este caso 2 tramos que reproducen esta cadena, ¿de acuerdo? Esta tira, 2 tramos y aquí un diseño muy corriente, en este caso sería un pendeloque, porque va solamente con un pinjante aquí abajo, no lleva 3, lleva una, sería una de las variantes de las girandolas. El remate en este caso en forma de paloma, aquí abajo, una joya muy importante, muy importante, en brillantes. Como veis, las monturas ya van cambiando, ya se ve la introducción de la talla brillante. Bueno, esto es italiano, ¿eh? Esto es un ahogador, ¿veis? Aquí esto está preparado para ponerle las cintas, ¿veis aquí los presillitas? Un lazo pinjante y luego 2 girandolas, ¿de acuerdo? La girandola, si se le quitan las 2 piezas laterales, se convierte en un pendeloque. Aquí también, para que todo haga juego. Esto sería como reza el título sería una demi-parure, es decir, un medio aderezo. Son un conjunto de 3 piezas que guardan relación entre sí, pero no son todo el conjunto que abarcaba una cantidad de joyas que muchas veces pues, no se podía permitir la propietaria, ¿no? Esto es portugués, ¿de acuerdo? Fijaos qué diseño más bonito, sobre todo porque se distingue todas las flores y todo el diseño. Esto según mi parecer, es un buen diseño porque a 1 kilómetro se ve. No es simplemente eso de piedras ahí. No son brillantes, estos son citrinos. Los citrinos, al igual que los topacios, es una piedra que se extraía de las minas que estaban ubicadas en Brasil y por eso la corona portuguesa pues hizo de estas piedras un poco las que exportaba, porque claro, las tenía también que utilizar para las joyas estos son joyas de la corona, ¿eh? Entonces imaginaos, broche a juego con unas girandolas. Esto no sé qué pinta aquí, porque ya lo hemos visto antes, de la corona rusa. Bueno, y este collar os lo he traído simplemente para que veáis que efectivamente las joyas son intercambiables. Fijaos estas 2 piezas, esta tercera que es un broche y un collar, si lo desmontamos y lo intercambiamos, se queda así. ¿De acuerdo? O sea que es verdad que las joyas se pueden desmontar, quitar y poner para darles una mayor versatilidad, lucirse en diferentes momentos de la jornada y desde luego combinar con otros atuendos, ¿no? Este es otro,
Muy bonito. Mira, la persona a la que se lo enseñé una vez se pensaba que era un diseño actual, que era de valenciana actual. Yo, no. Este es de la época, que está con rubíes y con brillantes, ¿de acuerdo? Una gran joya de pecho con su tramo, además enjollado y el pinjante. Unas girandolitas insinuadas con un pinjante final en una piedra. Y no hay que olvidar, esto es italiano, no hay que olvidar que hemos dicho, hemos aventurado antes que cada país, pues evidentemente, echaba mano de sus piedras patrias, ¿no? De sus recursos. Bueno, pues Italia siempre fue, sobre todo la zona de Trapani, ¿verdad? Una gran productora y fabricante de coral, ¿no? De cosas de coral. Pues efectivamente aquí vemos las mismas joyas, una girandola, un pendeloque, ambas fabricadas, y por supuesto la gran joya de pecho, realizadas en oro y coral en este caso. Palermo y Trapani son dos centros. Esto es eduardiano, esto es inglés, ¿de acuerdo? Me hizo muchísima gracia que aquí ya van introduciendo las amatistas, un diseño también floral muy al aire, muy elegante, y me hizo mucha gracia porque los pendientes, que efectivamente si le añadiésemos aquí a los lados dos piececitas se convertirían en girándolas, pero tienen aquí el tema del cardo, que a mí me gusta muchísimo, que es como muy escocés, ¿no? Estos son eduardianos, son brillantes y amatistas montados en plata, ¿de acuerdo? Para que le den más luz a la pieza. Bueno, aquí tenemos a María Cristina de Borbón, ¿de acuerdo? Que la hemos puesto para la mantilla. Fijaos en esta gran aguja en forma de pluma, ¿de acuerdo? De brillantes, el cinturón, y aquí también tiene otra venera, pero esta no es la de la cruz estrellada, es la de la orden del águila y la cruz, que es una orden que incluso se creó antes que la otra, del Sacro Imperio Romano Germánico. Ella la tenía. Y aquí tenemos a Isabel II, su hija, por cierto, en la que vemos, pues bueno, la he puesto simplemente, esto ya se va de siglo, pero veis que las manillas, ¿lo veis? Aquí ya sí, las tiras de perlas, ¿de acuerdo? Que perdurarán desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX, ¿no? Se solían hacer a juego con el resto, pero a partir de la segunda mitad del siglo XVIII se pueden lucir incluso sin ninguna joya más. O sea, eran tan importantes que se podían lucir en todo lo que era un vestido solamente con las manijas. Lo que es, no sé por qué no lo he quitado, aquí vemos que existe el cierre, que se denomina broche o botón, que solía ser o circular u oval, y estaba decorado o bien con perlas, o bien con aljófar, o bien con pedrería, o sea, piedras preciosas, o semipreciosas, y también con esmaltes. En ocasiones también veremos que conservan retratos de familia, que solían pintarse al óleo sobre placas de marfil. ¿De acuerdo? Eso también fue muy, muy típico, y la corona rusa tiene varios de este modelo. ¿Cuándo cobra protagonismo las manillas? Pues a partir de 1750, como hemos dicho, que se crea la ropa a la francesa. Aquí ya directamente ni manga, la manga está aquí dentro, que no se ve. Claro, se queda muchísima parte del brazo a la vista, ¿no? También tiene por supuesto, también tiene su propia evolución las manillas. La primera mitad del siglo XVIII se caracterizará por la introducción de la bisutería. También se hacían muchísimas de bisutería, y porque también eran compuestas por tiras de tela en las que el cierre era lo que estaba enjollado, ¿de acuerdo? Así vemos, por ejemplo, retratos como, por ejemplo, María Amalia de Sajonia está retratada con este tipo de manijas, más sencillas, pero igualmente ricas, y ya en la década de 1730 aparecen por primera vez las turquesas para hacer las manillas. Se llamaban entonces piedras turcas, pero básicamente porque
las comercializaban por Estambul desde el Turquestán, ¿no? Que es de donde son las turquesas. Y en la década de 1760, digamos que los broches o cierres o botones pasan a tener forma de hebilla. ¿De acuerdo? Se llevaban con este tipo de forma muy típico. Bueno, las girandolas, ya vamos acotando el terreno. La girandola, bueno, voy a poner la siguiente, yo creo. Bueno, no, voy a ir aquí. La girandola se denomina así, no existe una denominación oficial en los inventarios de la época, pero es el nombre que le han tenido que dar los historiadores para calificar a esta pieza, ¿no? Se denominan, claro, como antecedentes, ya hemos visto los zarcillos, ¿verdad?, que llevaba la mujer de Carlos V, compuestos solamente por una piedra y una perla, o una piedra que llevaba colgando otra, que también se le denominó perendengues, ¿no? No hemos escuchado a veces, no te pongas tantos perendengues, pues era un poco esto. Claro, la variante de este perendengue sería un broquelillo. La broquelillo, para que nos entendamos, es esta pieza de aquí, ¿de acuerdo? Es esta especie de roseta que lo que está ocultando es el enganche a la oreja que hay detrás, ¿de acuerdo? El precedente de la girandola sería un broquelillo con 3 colgantes, ¿de acuerdo? Algo parecido a lo que en Valencia conocemos como las polcas, ¿verdad? Eso sería el antecedente de la girandola, ¿verdad? Claro, también recibió, por supuesto, en España otro nombre, que en ese nombre sí que aparece en los inventarios, que sería el miramelindo o el picamicor. Lo veréis así, esto es exactamente esto. Lo que pasa es que nosotros lo denominamos de otra manera. Claro, el precedente, por supuesto, lo que hemos dicho antes, las arracadas. Aquí las he traído en perla porque en Valencia también se ha optado mucho, o se optó desde el momento, esto es italiano todo, ¿eh? Claro, esto sería el antecedente, son arracadas, veis que es un arete, esta es la Virgen de los Desamparados, por supuesto, luciendo unas arracadas. ¿Sí? Esto sería, nada, cosas del directo. Esto serían unas arracadas, que sean unos aretes en forma de media luna, con tiras muy largas, por lo que hemos dicho antes, el uso de las pelucas hacía que esto tuviera que ser pues muy enorme, ¿no? Lo mismo, fijaos qué tremendo que tenía que ser esto para que se pudiera ver. Eso también es italiano. Lo mismo, ¿eh? Aquí ya van apareciendo la forma de maceta con flores, lazo, maceta, ¿verdad? Jarrón. Luego aquí acabaremos con el balcón, los pajaritos, en fin. Pero todo esto viene de aquí, ¿eh? ¿Veis? Aquí también se va perfilando. Claro, pendientes en forma de pera, pero es que en este caso tienen forma de pera de verdad. Esto es una joya del sur de Italia con perlitas de Aljófar. Por esto nos da también una idea de que no son joyas que pertenecían a la alta nobleza, sino que son joyas pues, de una escala un poco menor. Aquí lo mismo, ¿veis? Fijaos que son exactamente igual. Esta es la reproducción y esta es la joya antigua, ¿de acuerdo? El lazo con pendeloque tal cual, sin las dos piezas laterales, en lo que se convierte, ¿no? O lo que se puede llegar a convertir. Aquí os he traído siguen siendo unos pendientes, lo que pasa es que para que todo no sea igual, os he traído estos que, como cosa curiosa, pertenecieron a la reina María Antonieta y era un diseño pues un poco que se sale, ¿no? de todo lo que estamos viendo hasta ahora. Esto nos suena, ¿no? Al fin y al cabo lo que viene a ser es lo que a lo popular se pretendía copiar a las clases altas, ¿no? Realmente es una girandola, una pieza con tres pinjantes, en este caso de perlas. Realmente lo que trataba de emular era aquello, ¿no? Bueno, esto los indumentaristas nos lo dirán mejor porque ellos lo saben muchísimo mejor que yo, ¿no? Estos son unas girandolas también de brillantes. Claro, vamos a ver un poco lo que son las partes de la girandola. Esto de aquí, los pinjantes, ya para llamar a las cosas por su nombre,
se le llaman almendrillas, ¿verdad? ¿Cuándo surge la girandola? O sea, ¿quién se la inventa un poco? Pues surge debido a los primeros diseños que conocemos son de Arnold Lulz en 1660, cuyo álbum de dibujos y de diseños lo pueden ustedes ver en el Museo Victoria and Albert de Londres, están allí, pero va a ser el joyero francés Gilles Legaré el que a partir de 1663, con sus diseños, pues las va completamente a poner de moda y las va a popularizar, entre comillas, ¿no? A partir de 1663. Por eso se le ha atribuido la paternidad a él de este tipo de diseños. Esto también sería otra expresión. Claro, a partir de 1770, vamos a volver hacia atrás, que me gusta más. A partir de 1770, de mano del joyero veneciano Vincenzo Peruzzi, aparece una nueva forma de tallar el diamante, que sería la talla brillante. La talla brillante es la talla de 58 facetas, frente a la talla de rosa de Amberes o rosa de Holanda, que oscilaba entre las 3 y las 24 facetas. ¿Esto qué hacía? Pues que los brillantes brillaran más, ¿de acuerdo? Como brillaban más, se podían hacer modelos más ligeros, que pesaban menos también. Entonces, se solían montar en plata para que tuviesen más luz, ¿verdad? Y también es cierto que como norma general, los brillantes se reservaban para las joyas que se lucían por la noche. Imagínense esto, a la luz de las velas de los palacios, pues tremendo. Y las joyas con piedras de color se reservaban para otros momentos de la jornada, más para el día. Esto lo he traído porque efectivamente las esmeraldas, como digo, también tuvieron un papel muy importante, era una piedra muy apreciada, como digo, en principio, digamos, España, ¿no? Era la que más uso hacía por el tema de que Colombia pertenecía a la corona española, pero es que en 1723 se descubren las minas de esmeraldas de Brasil. Entonces ya el comercio todavía se vuelve más feroz, con lo cual el uso se generaliza muchísimo más. Entonces serían unas girandolas de esmeraldas montadas en plata. Qué bonito. Esto es francés. Esto nos indica la introducción de las piezas de color, que son unos pendientes de la segunda mitad del siglo XVIII. ¿De acuerdo? Como digo, en España tendremos también nuestra joya patria. Estas son rusas también. Las he puesto porque son rusas. Están en el Museo de la Armería, en el Kremlin, y aquí también han optado por brillantes, pero en este caso amatistas, ¿verdad? Este diseño, que esta foto no me gusta más esta, es lo mismo. O sea, a mí esto me parece un diseñazo absolutamente impresionante, porque es que se ve toda la pieza, todo. O sea, esto se llama monturas al aire, o sea, está toda la pieza que se puede ver. El broquelillo, vamos a repasar, broquelillo, la pieza que oculta el enganche a la oreja, el cuerpo intermedio, que sería este, dicen que forma de mariposa, no lo sé. Y las almendrillas o lágrimas, que serían estas. Una lágrima sobre otra lágrima y todo enmarcado en una estructura polilobulada. O sea, absolutamente impresionante, ¿no? Claro, esto también lo hemos copiado. Este diseño es de Roda, lo conoce todo el mundo. Trata de imitar, ¿ves? Es lo mismo, trata de imitar un poco claro, sobre las buenas fuentes, imitar en el buen sentido, por supuesto. Se trata de copiar un poco la joyería antigua, en este caso con piedras de color, ¿de acuerdo? Montadas en plata. En plateado. Bueno, y aquí, como cosa ya curiosa, porque también les hizo mucha gracia a la audiencia, ¿no? de la asociación cultural. Aquí tenemos un poco a la culpable, entre comillas, de uno de los diseños más populares de la fiesta, ¿no? Esta es doña Josefa Catalá de Valeriola.
es la duquesa de Almodóvar. Bueno, duquesa de Almodóvar y muchas más cosas. Señora de Gata, marquesa de Nules, en fin, y con el título de Grandeza de España. Este retrato, hay varios de ellos, pero este retrato pertenece a una colección particular de aquí, de Valencia. Esta señora, muy moderna, muy feminista, se divorció porque el marido la maltrata, bueno, una cosa muy, muy tremenda, muy hecha para adelante. Ella es la responsable, como digo, de, bueno, ¿qué es lo que hace? Pues le regala a nuestra Virgen de los Desamparados estas girandolas que evidentemente darán la vuelta al mundo. Según los inventarios, se sabe que se los regaló ella. Sabéis perfectamente todos en Valencia que de los 2 pendientes que lleva la Virgen, uno se salvó y se tuvo que hacer el otro una copia. Pero estos pendientes los regaló ella, con lo cual se han popularizado por el nombre de pendientes de la Verge, ¿no? O a la Verge. Son estos exactamente. Un diseño también del siglo XVIII es una girandola con la denominación que le hemos dado en esta conferencia. Simplemente, esto ya es el siglo XIX. Fijaos que el adorno, el collar a la Chien se varía un poquito, el collier de Chien, simplemente el lazo pasa adelante y sobre el lazo se coloca una pieza. Yo puse esto porque me dijeron que hablase un poco de, como lo veremos después, ¿no? ¿Ves? Esto es lo mismo, exactamente igual, menos, claro, el adorno que tiene colgado aquí, que en este caso sería un relicario, una devota, ¿verdad? Pero es lo mismo, lazo y con algo colgando, ¿verdad? Claro, me pidieron que hablara de la caramba, porque claro, aquí a todo lo que lleva lazo le llaman caramba. ¿Y esto de la caramba qué es? Bueno, pues muy brevemente es una creación de María Antonia Fernández, apodada La Caramba. Era una artista, actriz, cantante y de todo, muy, muy famosa en la época. Esta sería un poco para que nos hagamos una idea de la fama y de la influencia que tenía los artistas en esta época. Esta sería la Lady Gaga de la época, ¿no? O sea, aquí este tipo de señoras tan populares y tan punteras, pues acaban una moda y todo el mundo iba detrás directamente a copiarla, ¿no? La caramba realmente es una pieza que se pone, atención, en la cabeza, siempre. La caramba siempre ha hecho alusión a un adorno que se pone en la cabeza, fundamentalmente para unir la redecilla de los majos y las majas, aunque aquí se pone en un lado. Consistía en una gran lazada de seda, que a veces era carísima, a la que podía ir o no sujeta una joya. Aquí vemos la moda, bueno, corresponde al fenómeno del majismo, que es un poco la reivindicación nacional que teníamos aquí en España frente a la moda francesa. ¿Veis? Esto es una caramba tremenda como símbolo, pues eso, de las majas, ¿verdad? Pero siempre la caramba ha ido en la cabeza. Y luego me decían, entonces, bueno, la conocéis, ¿no? Ella también hizo un homenaje a las majas y también se colocó una caramba. ¿Dónde? En la cabeza, lógicamente, que es donde va, la duquesa de Alba. Pero claro, entonces, ¿esto qué es? Es decir, la caramba exactamente la hemos inventado. No, esto es un joyel, una joya, como hemos empezado la charla, ¿verdad? Claro, con varios lazos. ¿Y esto de dónde viene exactamente o en qué devendrá? Pues en esto, exactamente en esto. Y esto tiene un nombre, esto se llama moña. Lo que pasa es que caramba es más bonito que moña y ya está, ¿no? Pero viene de aquí. Es un joyel exactamente igual, joyel, joya o rosa, unido a un lazo de más de 2. ¿No? Sería dos, y esto sería una moña. Más de 2 lazos, pues moña. ¿De acuerdo? Y en esto es un poco en lo que lucimos aquí en lo mismo. Exactamente igual. ¿De acuerdo? Bueno, aquí lo vamos a pasar muy de pasada porque yo ya con esto acabo. Simplemente para que veamos que
¿En qué consistían los modelos de protección contra el mal de ojo? El coral, por supuesto. Eso se tenía sobre todo para los niños y para las mujeres embarazadas o recién paridas, para evitar el mal de ojo. Aquí, por supuesto, un modelo muy elaborado. Esto es un modelo de protección, no es un joyel, ni es un broche, ni es un nada, es un dije, se podría llamar así, es un dije, es un modelo de protección. Esto sería una venera, efectivamente, esto es húngaro, ¿de acuerdo? Rematado por una corona, las iniciales de los comitentes y una imagen generalmente religiosa con el símbolo de la esclavitud, ¿de acuerdo? Con 3 pinjantes. Y esto que ya nos va sonando también, esto es una pieza de protección en perlas, ¿de acuerdo? Un corazón con un símbolo de protección. Esto es otra venera con las cruces de Alcántara y de Santiago y de un corazón, generalmente con un lazo que los une. Una cruz, tal cual. 2 corazones también, tipo broche. Otro corazón devocional, en este caso oro, brillantes. Y aquello del corazón ha devenido en esto, que es una joya, les recuerdo, que lucen los hombres. Era una promesa de amor que viene un poco del símbolo, pues parece el símbolo agustiniano, pero en el fondo es un símbolo de amor, que al final se le ha colocado una cinta y lo lucen también las señoras, ¿de acuerdo? Esto es una reproducción, pues, aquí cada uno, pues que son unos pasadores también, gemelos, y botones. Estos botones yo cuando los vi creía que eran de porcelana Whitwood, de las dos cocciones, pero qué va, son papel recortado con una pasta vítrea por encima. Son también de finales del siglo XVIII. Y bueno, con esta joya, que también es portuguesa, que también es tipo símbolo de protección, es un corazón, pues creo que aquí acabamos la disertación. Yo creo que me he alargado un poquito, pero bueno, espero haber aportado pues, algo. Yo ya digo que poco sé. Aquí hay gente pues, que ha tratado de manera absolutamente magistral el tema de lo que es estrictamente la indumentaria. Tenemos a Francesc Xavier Rausell, que ha escrito este libro de indumentaria. Bueno, Victoria Liceras, que también es una autoridad. Y en cuanto a joyería, pues bueno, mi queridísima, y desde aquí le mando un beso porque sé que lo va a estar viendo o lo va a ver, Leticia Arbeteta, mira, que es la máxima conocedora de este país del mundo de las joyas, ¿de acuerdo? Intervino en su momento en la redacción de la enciclopedia Summa Artis, y luego a las nuevas generaciones que han estudiado joyería, que creo que merecen una mención porque lo han hecho muy bien en sus tesis doctorales, María Isabel Pérez Rufí, de la Universidad de Sevilla, que hizo una tesis maravillosa sobre el diseño de joyas en España, o Carolina Naya, que también, y bueno, Luis Ignacio, por supuesto, y Juan Manuel Hernández, que es el de las telas.